tendría una pregunta, que sería si esta clase de descripciones tan, tan visuales, tal vez, ¿es mejor tratar de evitarlo o es válido hacerlos y tú definir cómo es que suena algo rosa o azul o de lo que tú quieras? O qué? O sea, en ese caso, ¿qué es lo que aplica? ¿O es mejor evitar estas descripciones, dado que hay muchas, pues, subjetividad? O no sé qué es lo que me pueda decir al respecto. Ya, tienes mucha razón en abordar este punto. En efecto, si estamos hablando de colores o básicamente, el color es muy difícil de definir, quizá tanto como el sonido. Y sin embargo, lo intentamos. Es efectivamente cierto que si alguien dice este es un sonido rosa y este es un sonido azul, pues nos será difícil creer en uno o en otro. Pero probablemente haya ciertos extremos, por ejemplo, si decimos un sonido rojo y un sonido azul, podrán a lo mejor distinguirse mejor. ¿En qué? No sé. En la energía con la que se realicen, en la convicción con la que se realicen. Si alguien está observando algo rojo y quiere cantar eso, algo asociado al rojo, o asociado al azul, o asociado al amarillo, o asociado al blanco, o asociado a lo negro. Estas son efectivamente interpretaciones subjetivas, claro que lo son, pero hay estas otras más, que son las manifestaciones expresivas que acabo de citar, por ejemplo, que están en el texto de Esteban, ya lo vimos, ¿no? Bueno, algunas que son articulaciones como hablar, pues sí hay un ritmo en el hablar. Eh, Hablar o sea, el viento del hablar entra, digo, el aire del hablar llega a los brazos, a las manos, a los oídos. Yo intenté representarlo eh, realmente de una forma anecdótica. O sea, hablar y directamente hacerlo sobre mis brazos y luego hacerlo sobre mis manos, utilizando los dedos, después sobre los oídos, para producir un efecto asociado a esto. Me parece, al menos yo, cuando lo estaba entonando, me parecía convincente. Más difícil, sí, si yo digo canta un sonido azul, probablemente sea más dudoso. Pero si alguien me dice que está cantando un sonido redondo y uno cuadrado, probablemente le pueda creer. Y no solamente eso, sino que pueda eh, ayudarle a producirlo mejor. Un sonido redondo, tendríamos que poner, no sé, la boca eh, como una U para producir casi una sinusoide. Y un sonido cuadrado habría que poner rígida la boca, los labios, y nos aproximaríamos de alguna manera a una forma de onda o sinusoide o cuadrada, por dar un ejemplo relacionado con la física misma, ¿no? Entonces, hay cosas que puede ser que no las logremos y que queden, que sean difíciles o imposibles realmente de comunicar al intérprete y, y que podríamos prescindir de ellas, desde luego. Si cuando alguien está diciendo pues es un sonido rosa, pues, también en la música electroacústica se utiliza la denominación un sonido blanco, un sonido rosa. Y podemos jugar con eso, ¿no? En música, las palabras para definir cómo suena algo son muy escasas. Son muy escasas. Por ejemplo, este sonido es alto, pero ¿con respecto a qué? A este otro que es bajo o a este otro que es medio. Puedo decir, este sonido es fuerte o débil, o medio débil o medio fuerte. Puedo decir, este sonido está aquí al frente, o está allá atrás, o está allá arriba, o está aquí abajo.
Y efectivamente estoy relacionándolo con algo físico. Puedo también decir que este sonido está no solamente la posición en tres dimensiones, sino que es un sonido reverberante. Es decir, que al generarse está produciendo constantemente su propia información en el ambiente, está reproduciendo su información constantemente en el ambiente y que el ambiente es reverberante a su vez, que lo reproduce, digamos, rebota el ambiente. Ahora, hay muchos aspectos del sonido, son muy pocos realmente los que podemos decir, el sonido es corto, el sonido es largo, ya me estoy refiriendo al ritmo, este sonido es rápido, este sonido es lento, sí, sonido mismo. ¿A qué me refiero? A que su vibración, por ejemplo, puede ser lenta o rápida, por ejemplo, etcétera. Pero puedo también referirme a aspectos del sonido que solamente pasan por otros sentidos, que es el proceso de sinestesia. No me refiero al proceso de sinestesia en un sentido patológico, fisiológicamente distinto de la generalidad de las personas, sino me refiero a la sinestesia en el sentido de que alguien dice, este sonido es brillante y este sonido es opaco. O, lo cual tiene que ver con la visión, o algo que nos diga, este sonido es rasposo y este sonido es liso, o este sonido es granuloso, o este sonido es áspero. O si yo digo que este sonido es como una uva, pues van a pensar que el que está como una uva soy yo. No tiene ninguna relación con lo que estoy hablando. Eh, de tal manera que hay un campo limitado para hablar de lo sonoro, para nombrarlo. Y lo que estamos recurriendo aquí es a eso, es decir, es a nombrar nuestra imaginación. ¿Cómo? Con pequeñas frases, con ideas, con expresiones que aludan a estas manifestaciones que conocemos desde que nacemos, o sea, que son, que son parte, digamos, de nuestra voz, que son inherentes a nuestra voz, que son inherentes al ser humano, como lo es el ladrar a un perrito desde que nace, eh, u otras manifestaciones que pueden ser más elaboradas. Habrá que ver cuáles son las que son más eficaces para utilizarlas y prescindir de las que no son eficaces y llevan a confusión. ¿Te responde eso, Alan? Sí, Bueno, ok. sí entiendo que más bien tal vez sí es conveniente, como algo que mencionó, ¿no? Tal vez dejar estos conceptos de lado para no entorpecer la ejecución, ¿no? Eso es lo que capté algunas ideas. ¿Es correcto? Dejar estos conceptos de lado. ¿Qué conceptos de lado? Ah, lo de los colores, por ejemplo. Ah, sí, 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 sí. O sea, hay cosas en las que no es posible tener una discusión, no es posible coincidir, ¿no? Y Y bueno, también en mencionando, ese aspecto resultan inútiles o resultan confusas, resultan inapropiadas, no aplicables al caso. Ese es el asunto, ¿no? sí, y también mencionando lo de un sonido reverberante, yo no sabría qué tan correcto es decir un sonido reverberante porque en sí, según lo que yo sé, lo reverberante no es el sonido, sino el recinto específicamente. Y Sí, digo recinto porque la reverberación es un fenómeno que no se da en la naturaleza, ¿no? Tal vez podamos hacerle una semejanza al eco, sin embargo, siguen siendo cosas diferentes, ¿no? Entonces también tal vez estas cosas de que es un sonido reverberante, igual y también pues pudieran omitirse, ¿no? Porque, no sé, yo puedo hacer un sonido aquí en mi cuarto y tal vez no va a sonar con tanta reverberancia, ¿no? Como en una catedral, ¿no? O algo así. Entonces ahí sí, no sí, depende del intérprete. la reverberación y el eco son fenómenos que tienen que ver con el exterior
no necesariamente forma parte no son inherentes al sonido. Y yo ahí sí hice un error al explicarlo, es cierto. Pero no trataría yo o sea, yo no pensaría que hay un sonido reverberante, efectivamente. Que un sonido reverbere es otra cosa, a que sea reverberante. Ahora puede ser que haya sonidos que reverberan más que otros, y de ahí que se puede decir este sonido es reverberante o más reverberante, que este O otro sería un que sonido tiende seco. a, ¿no? ¿Perdón? O decir que tiende a ser más, ¿no? O menos. Sí, es decir, por ejemplo, un sonido sinusoidal será menos reverberante que una onda cuadrada. ¿Por qué? Porque tiene mayor información la onda cuadrada y entonces tendrá más ocasión, más posibilidad de chocar en el ambiente. Yo tengo una duda ahí. O sea, si lo elimino, ¿cómo yo como creador explico al intérprete que quiero que a final de cuentas suene así ese espacio que se crea con la reverberación? Bueno, lo que tiene que hacer el intérprete y tú tienes que explicarle cómo generar la reverberación. Lo acabo de explicar cuando utilicé mis dos manos para abovedar, digamos, para crear con las dos manos una bóveda, ¿no? Ok, ok. Ok, gracias. Ok, 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 ok. Muy bien. ¿Alguien más? Me gustaría escuchar a Eduardo Lira, iba a hablar. A ver, Eduardo. Sí, ¿qué tal? Mm, yo tengo otra duda un poco similar a la de Alan. En todo este proceso de Esteban me pareció muy curioso, pero llego a pensar que lo que define nuestra sonorización es el texto por completo. Nosotros tenemos que apegarnos a ese texto para, en base a él, buscar nuestros sonidos. En este punto, ¿qué pasa? Nosotros no hacemos caso de lo que queramos que se escuche. Es decir, si nosotros queremos plasmar algún sonido aparte de lo que está en el texto, ¿esto sería inválido? O... Claro. No, si Ah, de lo que se trata el procedimiento es, yo escucho algo, imagino algo. No sé si llegue a escucharlo, pero imagino algo y puedo imaginar que escucho cosas. Las puedo estar inventando sobre la marcha. Y escribo esto que acabo de decir. Habrá que ver si lo que estoy escribiendo corresponde con algo que sí sonaría. Ahí es donde vimos que había cosas que no sonarían, en el caso de Esteban. Y lo que hay que hacer es verificarlo. ¿Cómo hacer que suene? Sí, si suena, sí. Si no, para afuera. Quitamos algún término, alguna idea. Tenemos que utilizar aquello que sea cierto, que sea certero, que sea verificable, que sea útil. Hasta ahí. No nos sirve nada más. Y probablemente, y esto es importante, y hoy tenemos un recurso maravilloso que son los programas informáticos para escribir, como el Word, por ejemplo, ¿no? Donde yo utilizo una palabra y puedo buscar los sinónimos de esa palabra y encontrar que hay una que es todavía mejor que la anterior. Y que esta que acabo de encontrar, todavía puedo pedirle más sinónimos y encontrar en una red prolongada, hasta encontrar una que es exactamente la palabra que me parece más convincente. También esa parte, es decir, el nombrar más adecuadamente aquello que quiero hacer escuchar es fundamental. Y lo digo con conocimiento de causa porque es en lo que estoy metido los últimos 10 o 12 años, que es el proceso de nombrar la escucha. Nosotros los músicos eh, oímos algo y decimos, esto está en do mayor o está en do menor, mira, este es un la bemol, etcétera. Es código, todo eso es código. Cuando se analiza la música, las clases de análisis de música, recuerdo que en el posgrado me pidieron hacer una clase de análisis. Y la clase que hice era, describan con palabras lo que escuchan. Por ejemplo, una obra musical. Tomen un preludio de clavecín bien temperado de Bach y describan cómo suena.
sin utilizar el código. No digan que está en do mayor, que la velocidad es de semicorcheas, que la velocidad metronómica es de tanto. No, 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 nada de eso, nada. Incluso ni siquiera citen que son tres voces. A lo mejor habría que buscar la manera de decir que son tres voces si realmente es indispensable, pero no pensando en la partitura, sino escuchando e intentando describir lo que está ocurriendo al escuchar. ¿Qué ocurre al escuchar? Les incito a leer la revista Pilacremus, lo que puede ocurrirnos al estar escuchando. El número dedicado a Nancarrow, el musicólogo danés Erik Christensen y su hija, creo que Linda se llama, describen el estudio para piano mecánico de Nancarrow, creo que el número 44. No me acuerdo la cifra exacta, pero tienen imágenes como, mira, escucho una discusión entre amigos, ahí siento que hay una cantina, tal y cual, siento, cosas así, son imágenes totalmente espontáneas. Respecto de lo que están escuchando, de la experiencia auditiva. Esta experiencia auditiva puede ser muy diversa entre una persona y otra. Una persona puede escuchar la física de la materia rítmico y sonora que está observando, u otra persona puede observar la materia imaginaria que se produce al estar escuchando. Lo mismo nos ocurre en la imaginación. Hay personas que imaginan cosas abstractas, oníricas, que no se verían en la realidad, y hay otras personas que observan realidades. Gente que al imaginar musicalmente dice, voy caminando, hay un jardín, tal, así. ¿Qué es lo que decimos con textos? Eso puede ser muy diferente. Cada uno tiene una imaginación distinta y eso es muy importante de considerar y de respetar. Por lo tanto, en este caso, resulta que el hecho mismo de tomar en cuenta la individualidad de la imaginación ajena nos puede conducir mejor a entender aquello que busca y por lo tanto a poder ayudar mejor. Ahí tendremos que distinguir entre lo que busca alguien y lo que cree que está buscando. Y ese es el tema de la discusión con Esteban, que él está pensando que tiene una serie de imágenes y le satisfacen las soluciones que propone, y ahí mi función es contrastarle lo que está diciendo el texto, la dinámica. El texto mueve cosas, hay acción, hay actividad, y en lo que propone Esteban no hay actividad. Sí, en la versión que hizo, la interpretación que él mismo hizo de su texto. Luego entonces mi crítica sí, estás pensando como compositor, como receta, como un sistema de catálogo y crees que con eso va a funcionar. No, no funciona así. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Lorenzo? Sí, yo, Julio, Sí, sí, sí. bueno, yo lo vincularía toda esta discusión a mi propia experiencia creativa y me quedo pensando en las veces en las que una pieza no funcionó, en las que una voz de una pieza, pues realmente no, no logró su cometido por la falta de saber identificar o tener la astucia de identificar un término que no sea quizá y luego de defenderlo, Ujú. que quizá no sea el que el músico clásico esté más acostumbrado a lidiar con, ¿no? Eh, También me hace pensar en que la partitura supone una cierta, es una suposición que el compositor, el creador se hace y como si fuera la última palabra.
entonces pensamos que todo lo que esté ahí ya es en automático y que eso va a detonar todo el mensaje que queremos que se emita con esa música a través de, pues sí, de un lenguaje o rudimentos del lenguaje. Entonces, pues me quedo pensando en la importancia de cultivar este aspecto como músico, de tal manera que uno sea autosuficiente para poderle pedir a un músico un sonido, ¿no? Si nos vamos con la terminología clásica, la terminología pues, de los catálogos, de instrumentación, pues como bien dices, probablemente no encontremos todas las veces los términos que nos permitan llegar a ese detalle que quisiéramos llegar con algún sonido, eh, con el carácter de alguna pieza. Entonces, pues me quedo pensando en eso, justamente en cómo encontrar maneras alternativas, quizá no convencionales, para convencer al tercero, ¿no? Bueno, sí, convencer al tercero de la idea de una pieza. Es decir, El tercero sería el oyente, el segundo sería el intérprete, dice que. sí, Sí, y cómo transmitirle esto a un intérprete, eh, y digamos, no solo dejándole todo a la partitura, o sea, no confiando que la partitura es la llave que nos va a panacea. permitir, a la albacea, ¿no? Exacto, La panacea, no la albacea, la la panacea. panacea, sí, exacto. La albacea es la que cuida la herencia, ¿no? Entonces, me parece que, pues, lo ubico todo esto en una retrospectiva de mis encuentros y desencuentros con músicos a la hora de encontrar o de resolver elementos, ¿no? Entonces, ahora me doy cuenta todas las cosas que pude haber resuelto en obras o inclusive el camino diferente que hubieran podido tomar obras si uno hubiera en el momento adecuado, si uno hubiera sido capaz de tener esa expresión, esa palabra, o inclusive esa ejecución para convencer al músico. ¿Sí? En eso me quedo pensando con toda esta eh, discusión. Ujú. Ya. Ah, muy bien, Lorenzo. Eh, en efecto, es algo fascinante el contemplar la idea de cómo se entienden las ideas que transmitimos, ¿no? Una de las formas pues más sólidas es transmitir una idea mediante el código, lo cual es bastante práctico. Pero el código no nos deja captarlo todo. No nos deja. Beethoven sabía muy bien eso, por ejemplo, en el uso de la rítmica de la mayoría de sus obras, es decir, dentro del ritmo Beethoven portaba mensajes muy importantes. Esto es algo significativo eh, que se intuye, te hace intuir, no al ver la partitura, sino al tocarla, es decir, al hacerla audible. Eh, es un proceso lento también el de ir captando qué es lo que está intentando la música transmitir. Hay gente que considera que la música no transmite nada, que no dice nada. Eso es todo una retórica del siglo XX en la que decían Stravinsky, luego Cage o Nancarrow, la música no dice nada. Y es totalmente falso. Eh, Quizá la música del siglo XX no dice nada, en una gran parte. No digo de la música de Stravinsky, alguna de ellas no dice gran cosa, pero sí que dice La consagración de la primavera, sí que dicen algunas otras de sus primeras obras, de los grandes ballets que hizo. No dice nada la música de Cage. Cage
cuando comenzó a decir estas ideas es porque en las sonatas e interludios para piano preparado, eh, él se sometió a la rítmica de los ritmos hindúes, de lo que cada ritmo, cada tala quería decir. Este es el tala de la felicidad, este otro es el de la tristeza, este otro es el del maravillamiento, este otro es el del dolor, y así sucesivamente. Y utilizó esos ritmos, los aplicó a sus obras, e invitó al concierto a sus mejores amigos y les dijo, ¿qué piensan? Dijeron, pues no veamos, no hemos sentido nada de lo que tú estás diciendo, no hemos sentido esas emociones. Y entonces Cage declaró, a partir de entonces, la música no transmite nada. La música no puede transmitir emociones. ¿Qué pasó? Que Cage creyó que podía confiar en la tradición, es decir, en la composición musical tradicional hindú, para transmitir sus emociones, como lo cree cualquier alumno de Nadia Boulanger que estudia la música tonal, como lo cree cualquier alumno de composición que eh, conoce o estudia los métodos tradicionales de los sistemas. Claro que no. O sea, la música a través de esos sistemas, cualesquiera que sea, por más antiguo o por más moderno que éste sea, me refiero a los hindúes, me refiero a los métodos, supongamos Stravinsky o Nankar o quien quiera, no necesariamente nos van a conducir a la transmisión de nuestras emociones o de nuestros afectos. Eso somos solo nosotros y a solas, y solamente a solas, quienes podemos lograrlo. Al estar pulsando nuestra voz, al pulsar nuestras emociones, al reconocer nuestras propias emociones en la voz, al reconocer nuestros afectos en la propia voz. Si no los ponemos en juego, no hay nada, no hay nada, no hay método, no hay sistema, no hay fórmula que nos vaya a llevar a eso. De ahí que Cage, que decía no creer en ningún sistema, dejó de creer en cualquier sistema porque creía en que el sistema hindú le iba a conducir a la emoción, o sea, gran equivocación de su parte. Creyó que la emoción se transmitía a través de eso, a través de una pequeña fórmula tonta, como tan, pa, pa, pam, 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 pa, pa, pam, pam. Si eso fuera, por ejemplo, ¿qué? ¿El entusiasmo o la alegría? ¿Para quién? No está representado ahí. Prefiero Messiaen, que no pensaba en en el sentido, digamos, no necesariamente pensaba en eso todo el tiempo, aunque sí podía, podía dejarse creer, por ejemplo, que el movimiento del elefante agitado sería Turangalila, o el movimiento de un elefante en alguna condición, que eso es lo que quiere decir Turangalila, es uno de los talas hindúes. A lo que quiero llegar es a que no hay fórmula que resuelva las cosas. Por eso, el quedarse a solas con su propia imaginación y tratar de entenderla, y tratar de pulsar en ella, tratar de convertirla en música a través de los recursos más arcanos, más arquetípicos inclusive, con los que contamos, que son nuestras voces. Nuestras voces, desde que nacemos, podemos alcanzar mejor el objetivo. Qué curioso que la sociedad misma desconfía de sus propios recursos, que desconfía de lo que puede contar su propia imaginación. Eso es muy significativo, muy significativo, cuando en realidad la mayor riqueza con la que podemos contar está en nosotros. Y ahí sí, incito a creer en ella, a tener fe en ella. Efectivamente, ahí la fe en sí mismo es fundamental.
Esa es la fuerza para decir tres Fs seguidas. ¿Alguien más? Yo, Julio. Regina. Ah, bueno, Regina está antes. Sí, pero luego tú, Julián. Muy bien. Sí, bueno, me quedé pensando mucho en esta cuestión de lo creer y en el realizar, porque me llama la atención justo este nexo entre uno estar ideando, y bien lo dijiste, Julio, o sea, podemos estar ideando demasiado y podemos idear lo que queramos. Y lo que me llama la atención es esto, o sea, de cómo podemos estar creyendo que, que estamos realizando eso que ideamos, pero en realidad se pierde, ¿no? Esta percepción, esta información, no sé cómo nombrarle, eh, justo por querer tener una solución de, o sea, de paleta, ¿no? Así como de, pues le pongo rojo y luego amarillo y así. Y a lo mejor siento que en, bueno, eso le estaba pasando a Esteban, pero pienso que a la mayoría nos puede pasar, o sea, justo eso, que estamos creyendo que, que tenemos algo, pero en realidad a la hora de hacer una conversión y lo ponemos como en ciertos elementos, como si fuera una paleta de colores y ya así como, pues le pongo esto y le pongo el otro, eh, se pierde un poco eso de la idea, pero también, o sea, esto me llevó a pensar que qué tan válido sería, por ejemplo, una idea, le vuelvo a la de Esteban, ¿no? La caverna rosada que aparecía. O sea, ¿qué tan válido sería que sí incluyera él un estímulo visual junto a los sonidos que él tenía? Bueno, digo, finalmente el ejercicio entiendo perfectamente que es con voces y ahorita nos estás volviendo a decir con algo más arquetípico y más de nosotros que es la voz, pero bueno, no sé, lo pensé como en este sentido de, bueno, justamente audiovisual para llevar a la otra persona a eso que ideaste, a eso que imaginaste, pero, bueno, esa es como mi cuestión, ¿qué tan válido sería? Mm, Me parece muy pertinente tu observación. Lo primero que podría decir es que a todos nos pasa confundir en el proceso de crear la idealización con la realización. Hay algo muy real en el proceso creativo, pero hay algo también muy tendiente a la idealización. La idealización es una manera casi de protegerse frente al fracaso. Como si yo dijera la palabra maravilloso, utilizar la palabra maravilloso para proteger mi obra y hacer pensar al intérprete y a los demás que es maravillosa. Como muchos pintores que, por ejemplo, nos pueden presentar un cuadro en negro completamente y ponerle como título El azul del mar. Lo que nos va a llevar a pensar que sí, que este mar que estamos viendo en negro es lo que alcanzamos a ver en la noche más oscura, a pesar de que sea el mar. O que ese mar negro que estamos viendo, o que ese negro que vemos, es la visión de un ahogado. Todas las imágenes que quieran asociar con el color negro. Ahí son asociaciones libres que podemos dejar en mente del intérprete o del espectador. Está muy bien, solo que es ya bastante riesgo de confiar en que eso pueda funcionar eficazmente. Yo no creo que eso funcione muy eficazmente. Es
creo yo, mucho más útil el recurrir a procesos que sean certeros, a decir las cosas con palabras simples que produzcan resultados simples, si se quiere, de entrada, pero poderlos ir perfeccionando, poderlos ir eh, transformando, utilizar lo más sencillo para ir a lo más complejo y no partir de algo muy complejo porque con eso no vamos a llegar a algo sencillo. La idea es, si vamos de lo más general a lo más particular, el camino será bastante mejor. Si vamos de lo más particular, una imagen como este sonido violáceo, probablemente sea tan singular que no alcancemos a, a comunicar. O sea, tenemos que utilizar imágenes certeras. Les voy a dar una, les voy a dar les voy a leer un fragmento de algo que estoy escribiendo. Es un libro, una novela, y son 3 o 4 frases en las que quiero dejar entender que esa novela se dirige a la audición del otro. Leo, no escribiré nada que no escuches. Con la sola palabra me arrimaré a tu oído, como el aire que amontona el eco. ¿Para qué tañer el bronce si en ti vuela la campana? Escucha, aún te cubre el halo de su armonía. Siente en el suspiro como tu vaho se enreda en ella. Ahí concluyo. Es una idea en la que estoy sugiriendo, a través de las frases, imágenes que el lector deviene obligadamente el intérprete. Es el que dice, ¿qué me quiere decir con que no va a escribir nada que yo no escuche? ¿Le está hablando a alguien? Puede ser que sí, pero a lo mejor me está hablando a mí también. Cada una de esas frases está, digamos, calculada para ser, hasta donde yo alcance, eficaz en la transmisión de una idea, y es que el sonido no necesariamente tiene que estar allá afuera, sino que la campana podemos pensar en ella. No necesitamos escuchar campanas en el exterior para escucharlas. Escuchen todos ahora campanas en sus cabezas. ¿En dónde más las escucharían? Están afuera, pero ¿dónde se oyen? En su cabeza. Y aunque no estén en donde se oyen, en su cabeza. ¿Escuchan campanas? Bueno, esta idea de poder escuchar a través de imágenes que tenemos en la memoria y transformar esas imágenes que tenemos en la memoria en imágenes creativas, como todavía te envuelve su halo de la campana, suspira junto a ella y verás cómo se revuelve tu vaho. Ya nos está metiendo en una metafísica en la que, bueno, ese es mi riesgo. Mi riesgo es encontrar que alguien diga, yo no oigo ni una campana, o sea, un baturro, ¿no? Digo, aquí no hay campanas, este tío está loco. Muy bien, pero me dirijo a los que sí puedan en un momento dado, y ellos mismos se van a seleccionar, seguir esas imágenes hasta el punto en que se produzca en cada uno la sonoridad que yo estoy intentando inducir.
Intento ser muy certero, muy preciso, pero al mismo tiempo muy impreciso porque necesito ser sugerente. Generar esas imágenes en los demás necesitas tener cierto artificio para procurarlo. Claro, igual Beethoven cuando hace pa 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 pam, simplemente es pa 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 pam, es un llamado militar. ¡Atención! Y todo el mundo dice, no, es el llamado del destino. Lo convierte eso, Beethoven. Utiliza ese pequeño motivo de una manera tan obsesiva y tan bien encadenada que lo hace el llamado del destino. De eso se trata también. Es decir, de partir de cosas muy elementales para alcanzar cosas más elaboradas. Iba a hablar Julián. Hola, Hola, eh, Julián. buenas noches a todos. Mm, yo iba a comentar algo que, digo, con relación a lo que habían estado comentando. eh, Me llama mucho la atención lo que dijo Lorenzo sobre su experiencia. Y a mí me recordó mucho en una ocasión que yo estaba en clase de composición con el maestro Francisco Cortés. Y de repente llegó un alumno que quería revisarse una obra para percusiones. Y recuerdo que este muchacho le habían comisionado esa obra, un ensamble de percusiones, y su obra trataba de la conquista de los españoles cuando llegaban aquí por primera vez. Y lo que recuerdo bien es que él llegó en un punto donde, o sea, puso la obra, me acuerdo que era tarola, bombo y congas, y creo unos hi-hats, unos platillos, un gong. Y llegó en un punto donde él decía que, o sea, quería revisarse la obra con Francisco, pero también él decía que ya había colapsado, como creativamente, como que tenía un pues se había cerrado, ¿Se ve aquí? y como cerrado su creatividad, había llegado a un tope donde ya no sabía él ya no sabía qué hacer. Y todos los que estaban ahí presentes le estaban dando como pues, consejos, ¿no? Como regularmente en las clases de composición que he tomado, pues lo hacen, ¿no? De manera colectiva, de que saber qué piensan los alumnos, qué piensan los demás, qué harían, qué no harían, así para ti, para y todos estaban haciendo un montón de eh, alusiones a la forma de la pieza, pero pensándola como, a ver, esta es la parte A, luego esta es la parte B, y luego pues, haz una parte C contrastante y haciendo mucho énfasis en el lenguaje del código. Entonces, yo me quedé pensando en lo primero que dijo él, porque él había dicho que esta obra había sido comisionada con el fin de expresar el momento de la conquista, ¿no? O sea, el encuentro entre los españoles y las culturas que están acá. Y entonces yo levanté la mano y le dije, bueno, ¿y tú qué quieres expresar? O sea, más allá de tu material musical que ya tienes, ¿qué es lo que tú realmente quieres expresar? Porque creo que si tú haces, eh, antes de ponerte a escribir, así nada más hacer música por hacer música, mm, ¿por qué no te dedicas, o sea, por qué no te das un tiempo a ti mismo para contemplar la imagen, ver cómo sería realmente el encuentro entre estas dos culturas, cómo sonaría, y que redactes una, una, una línea del tiempo de cómo empezaría el momento hasta cómo acaba el momento? Y yo creo que siguiendo esa línea del tiempo, tu colapso creativo podría desanudarse. O sea, podrías seguir fluyendo y la música sonaría además como agua, o sea, sin que se trabe, ¿no? Sin que cueste. Y
le dije eso y yo le pregunté, del todo lo que tú ya presentaste aquí, que está muy padre, ¿qué es lo que tú quieres expresar? O sea, ¿qué es lo que nos quieres decir al oyente, no? O sea, ¿qué es lo que quieres decir? A mí me sorprendió un montón porque me dijo, pues nada, o sea, pues lo hago porque pues me lo encargaron y ya. Y yo me saqué así súper, como de onda, así como, órale, o sea, como que es tan abrasivo los dogmas del código que, que ni siquiera como que las personas, los estudiantes, inclusive algunos maestros, eh, no se ponen a pensar ese tipo de cosas, ¿no? O sea que si lo que yo estoy haciendo, si lo que yo estoy haciendo y el lenguaje que yo estoy utilizando es lo suficientemente acertado para expresar mi idea, sino que solamente van como siguiendo como recetas de cocina, solamente tengo como para cumplir con algo. Y lo más curioso es que ese muchacho había ganado un concurso orquestal hace poquito. Y yo dije, órale, pues es que esto pasa en todos los niveles de como de la expresión musical o del quehacer musical, mejor dicho, o sea, tanto en el estudiantil como ya en el ámbito profesional. Y no sé, a mí me llamó mucho la atención y esto que estamos platicando me recordó mucho esa experiencia que en lo personal a mí se me hizo como una experiencia ah, como triste, porque para ese entonces yo ya había logrado salirme del pentagrama, o sea, lograrme salir, hacer otro tipo de escritura por mi cuenta. Ya había logrado hacer otro tipo de proceso de creación sin depender de una fórmula. Y yo, personalmente, yo me sentí siempre como, desde que entré a composición, me sentí solo, en el sentido de que yo tenía un proceso creativo totalmente diferente a lo que me estaban enseñando. Y sí me sacaba mucho de onda cómo veía a todos mis compañeros que seguían como un montón como, como si se escudaran en las espaldas de los grandes compositores. O sea, si dijeran, es que esto lo hizo Mozart, y pues obviamente, pues si lo hizo Mozart está bien, entonces por eso yo me escudo en la espalda de Mozart, y por eso lo hago yo. Y, y nunca se enfocaban en la expresión. Y esto que pasó perdón, con Esteban, creo que yo lo sentí como un poco de que iba por algo, o sea, que sí le dedicó tiempo a hacer a diseñar sus sonidos, a diseñar como la historia, pero no se tomó el tiempo de escucharse a sí mismo y decir que si esa expresión era efectiva. Entonces, creo que, bueno, esa situación me recordó mucho a lo que les acabo de compartir. Y pues ya, o sea, fue algo, para mí creo que fue como, pues un momento que lo tengo muy claro como en mis clases de composición, ese momento en específico, que yo les dije, ¿por qué no haces esto? O sea, ¿por qué no intentas hacer mejor, describir una historia? No. Y así, y lo recuerdo bien porque todos se me quedaron viendo bien raro, así como, pero pues estás en una escuela de música, ¿no? Y yo Y decía, eso pues, es lo que parece predominar. Es decir, podría haber incluso maestros en composición que dirían, no me refiero al caso particular que tú estás hablando, pero podría haber maestros de composición que dirían, no, 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 no piensen en imagen, empiecen en notas. Sí, la enseñanza de la composición musical pasa por las notas. Todo lo que sean ideas, eso no sirve. sí, pues eso. Creo que es todo. Fue una experiencia que pues me dejó marcado y sobre todo porque pues sí estamos repitiendo como un montón de dogmas, ¿no? En cuanto solamente quedarnos en lo que nos dicen sin hurgar en en nuestras necesidades de expresión. Ya, perdón por la interrupción. En efecto,
En la enseñanza tradicional se pide concretarse, ser muy concreto, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de sonidos y lo que hay que aprender es las alturas precisas, tener un oído muy fino para ser capaz de reconocer las alturas, eh, tener una memoria desarrollada para reconocer las combinaciones entre esas alturas, los procesos armónicos, los procesos contrapuntísticos, también la instrumentación, la forma, etc. Pero no se enseña a pensar. O sea, se trata de adiestrar al otro a que conozca cómo se hacen las cosas dentro del sistema, pero no fuera, no fuera. Es decir, cómo por ejemplo, llama la atención que en una clase de armonía nadie explique lo que es. ¿Qué es la armonía? Es muy difícil de explicar, pero no imposible. Pero el que menos puede explicarla es el maestro de armonía. ¿Por qué? Porque él está metido en su método. Pues la armonía es saber combinar la tonalidad con este las consonancias, las disonancias, los estados de los acordes, las inversiones. De ahí no sale. De ahí no puede salir. Pero si uno se somete a eso, dice, bueno, ahora lo que yo quiero es hacer mi música con todos estos rudimentos, lo que ocurre es que no se puede. No se puede. Lo que uno comienza a hacer es a imitar a los otros, a imitar los modelos. Puede ser una música que suena un poco como Schumann, o que suena un poco como Beethoven, o que suena un poco como Bach, pero a través de Ravel. O voy a hacer una música como Stravinsky, pero a través de Mendelssohn. Bueno, todas las combinaciones que ustedes quieran. Eso puede ser, digamos, el pensamiento típico de la tradición y lo que hace es solamente deformar al pensamiento ajeno, intentando meterlo dentro de un espacio único, exclusivo, sin preguntarse si aquel otro u otra querían entrar ahí. Lo que contrasto yo entre el método tradicional y este método es la idea de que yo solamente considero en general, de la manera más general posible, que todo mundo tenemos imaginación, que podemos recurrir a ella y que esta imaginación la podemos describir verbalmente y encontrar algunas soluciones para aproximarnos a su realización. Es un primer paso. Y es un primer paso que puede aplicarse desde el propedéutico hasta el doctorado. Porque en realidad nadie en ninguna parte del mundo que yo conozca recurre a esta idea. Todo el mundo recurre al conocimiento ya hecho, eficaz, efectivo, que nos permita, con una economía de tiempo esencialmente, llegar al propósito. ¿Por qué? Por la idea moderna de la eficacia. ¿No? No es así como puede funcionar. No funcionaba así en la época de Beethoven y había mucha mayor libertad. Lo que aprendía Beethoven con Haydn o con Salieri eran otras cosas. No era necesariamente el sistema. ¿Cómo fue esa comunicación? No la conozco, pero no existían esos métodos tan rígidos. No había todavía esa formalización conservatoriana. Ni siquiera, desde luego, en tiempos de Bach, que era un gran maestro de órgano y que enseñaba la improvisación, en fin, estimulaba a los futuros organistas y compositores. Pero tan no era así que los hijos de Bach no componían como él. Desgraciadamente diría uno, pero afortunadamente en el sentido de que hubo de la A a la Z como posibilidades. Y esa sería para mí la, digamos, la opción óptima. Permitir que en aquel o aquella que está estudiando la creación musical se puedan presentar el mayor número de opciones posibles. Y sobre todo, la opción
esa persona que está intentando estudiar creación. Es algo muy difícil, es muy complicado. Las soluciones están en la búsqueda. Yo no diría que esta es absolutamente la única, ni la solución, digo que es al menos una solución que, que puede funcionar, que puede funcionar porque lo he visto los demás a lo largo de 30 años o 40 estar dando clases con este mismo método, o sea, de estimular que la otra persona libere su imaginación. Ya que la libera, ya probablemente puede prescindir de mí y comenzar a estudiar de otra forma. Pero una vez que entiende y se percata de que es poseedor o poseedora de una imaginación, entonces puede ya tener mayor autonomía. De la otra forma, no. De la otra forma, será sometido a el proceso de educación más rígido posible y el menos sensitivo hacia la existencia del otro o a la existencia del yo ajeno, de la subjetividad ajena. Y de lo que estamos tratando es de un proceso eminentemente subjetivo y un proceso que pasa por la percepción. No es antes el aprender las alturas que la percepción. Percepción es aprender a oír, pero no necesariamente las alturas de do, re, mi, etc. No, eso no es necesariamente eso. La escucha es algo mucho más extenso, más rico todavía, más revelador. Esa parte es aquella en la que hay que enfatizar desde el inicio para poder ir más lejos, ¿no? Me gustaría que participaran los que han quedado callados, por favor. ¿Quiénes faltan por ahí? Adelina, ¿andas por ahí? Sí, Julio, aquí estoy. Hola. ¿Algún comentario que quieras hacer? Si quieres, si no. Pues mira, yo he estado pensando que más bien me he puesto a reflexionar que no todo es concretar. O sea, sí buscamos hacer una obra y terminarla y que quede pues lo más cercano a lo que queremos. Pero en varias ocasiones que tú me has dicho que tenemos prisa por, por encontrar la solución o por encontrar la receta o el método para solucionar pronto lo que, lo que deseamos hacer. Y a mí me ha servido este laboratorio para ser consciente de esa prisa mía y aparte de permitirme tener paciencia con mi propio proceso y, y aprender en cada etapa, desde lo que imaginas, cómo se va gestando esos sonidos o esa imaginación, esa fantasía. Y quizá no estar desde el principio preocupada por cómo lo voy a resolver, porque es como un rompecabezas. No tienes primero las piezas iniciales, pues no puedes finalizar ya, ¿no? Y, y no sé por qué tenemos eso mucho, ¿no? Todos los que estudiamos música o los que queremos dedicarnos a esto, no sé si viene todo completamente de lo académico o es más bien algo, pues, humano, ¿no? Que nos surge o que hay esa prisa. Y yo lo reconozco así en mi experiencia y creo que es muy valioso antes de pensar en esa solución definitiva, encontrar en cada proceso partes de ese rompecabezas y reconocerlas y tenerlas muy claras, porque a veces si visualizamos esas piezas eh, como muy rápido, quizá nos lleven a un lugar en el que no deseábamos estar. Y en cambio, si tenemos paciencia y vamos muy poco a poco, creo que es más nítido el resultado al final y más
y más deseado, ¿no? Más esperado. Eh, en general he visto eso en los trabajos que he podido ver de mis compañeros y todos lo hemos comentado ahora, ¿no? Que no se trata de una receta, sino de aprender del proceso en cada... Y que además el proceso de cada quien pues va a ser diferente. Es más bien tener conciencia del proceso de cada quien y valorar, aunque creamos que nos estamos tardando o que no vamos bien. Pero siempre nos puede dar nuevos caminos el ser un poco más pacientes, creo. Y yo, por ejemplo, lo veo en ti, porque desde el principio he visto que te importan los detalles, que eres minucioso, que eres paciente, que, Yo paciente, muy bondadosa expresión. bueno, sí, sí, así lo puedo definir porque, bueno, no veo que digas, es que quiero hacer una obra en un mes y ya tiene que quedar, o sea, Ah, no, 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 no. en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando nos hablabas también de tus proyectos que se quedaron en el cajón, que no todos han sido concretados, que algunos los has retomado después de tiempo, que a lo mejor en ese momento no era el tiempo de finalizarlo y después surgió una nueva idea, una nueva luz para esa obra. Y eso, o sea, yo me quedo con eso. Y aunque claro que conscientemente yo sé que tampoco se trata de pues sentarte y decir, ay, pues cuando sea, ¿no? Porque, porque bueno, pues hay que trabajar en lo que uno quiere, pero es algo que aprendí a ser consciente en estos meses y que yo pues les quería compartir esa reflexión porque creo que todos padecemos un poco de esa prisa, ¿no? Esa, pues, ese querer ya resolver y dejamos de lado cosas importantes que quizás son pequeñas, pero que nos pueden traer a futuro más satisfacción y más nitidez, como decía, en la obra en general. Ya. Ah, muy bien. Me parece importante lo que acabas de decir, Alina. Eh, hay algo que forma parte, digamos, de nuestra cultura, ¿no? La cultura moderna, y podría ser también la antigua, ¿no? Lo que hay que hacer es producir. Y si no produces, digo, Haydn tenía que producir una sinfonía a cada rato, ¿no? Y Bach una cantata a cada rato, y Beethoven sonatas, y cuartetos y tríos, y etcétera. Y hoy día los compositores están, digamos, casi dependiendo de lo que les pida la editora, ¿no? Yo recuerdo una vez la hermana de Claudio Abbado me dijo, bien, 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 pero mire usted, yo quisiera que usted haga una obra orquestal, es ahí donde quiero conocerlo. Le dije, pues no, no me va usted a conocer, a menos que tenga yo idea y deseos de escribir una obra orquestal. No, es que es ahí donde se le va a medir a usted. Digo, no, a lo mejor no, a lo mejor está usted equivocada. Y era la representante de Ricordia en Milán, ¿no? Eh, hubiera yo accedido, entonces seguramente habría estado metido en ese editor, ha estado en varios editores. Y este mecanismo, ¿no? De llevar pronto al éxito es un lento fracaso. Efectivamente, a mí no me parece importante que en este momento se produzcan obras. No, lo que hay que producir en este momento es conciencias, Ujú. conciencias de sí mismos, conciencias de la relación que cada uno guarda con la música. Es ahí en donde ocurre el campo, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando era estudiante que entré al taller de composición de Carlos Chávez. Y este hombre decía, no señores, aquí hay que tomar el ejemplo de los grandes maestros, había que imitar, hacer un pastiche de las 18, de los primeros temas de las 18 sonatas para piano o 19 de Mozart, después de
un movimiento completo, digo, un cuarteto completo basado en el cuarteto Rasumowski número 1 de Beethoven, después la cuarta sinfonía de Brahms, y todo era pastiche. Solamente esos tres autores eran la referencia. Y yo, pues, me interesó mucho el modo menor en Mozart y me pasé 2 años estudiándolo. Y Chávez decía, "Pues, eso no puede ser. En 3 meses se conoce uno a Mozart". Dije yo, no, pues no funciona usted. Digo, terminamos en una discusión en la que yo le dije algo muy ingrato y tuvo a bien echarme, ¿no? Lo cual le agradecí de por vida, porque no era el método, eso no era, ¿quién podía creer, solamente un iluso estudiante y un iluso profesor, que copiando el estilo de Mozart se iba a entender la música? Puedes entender la música de Mozart, sí. Puedes entender que el procedimiento de hacer una sonata reside en esto, en el análisis de esta misma sonata, de acuerdo con estos elementos, el motivo acá, la exposición, tal, bueno, pero hasta ahí. Pero nunca se vio qué era lo que pasaba con cada uno. El alumno hoy más talentoso era Eduardo Mata y terminó sin volver a componer, se dedicó a la dirección de orquesta. Los demás alumnos pues eran gente muy, muy sometida que creían que efectivamente eh, haciendo estos pastiches estaban ya creando música. Me llama la atención que el propio Chávez en su catálogo tenía una sonata en el estilo de Mozart. Y todos los alumnos copiaron lo mismo, tenían su sonata en el estilo de Mozart en su catálogo, su cuarteto en el estilo de Beethoven y su sinfonía en el estilo de Brahms. ¿Y después de eso qué? Pues entonces tenían que hacer la imitación de Stockhausen, que es lo que le pasaba a la música de Eduardo Mata, o la imitación de Cage, o la imitación de Davidovsky, o la imitación de que era lo que pasaba a todos los demás, o la imitación de Sostakovich o de Prokofiev, lo que fuera. No salían de ahí. A ninguno se le incitó a pensar quién era. ¿Cómo quisiera escuchar? ¿Qué es lo que escucharía por su cuenta sin saber nada? Para mí el partir de la ignorancia es la base de un nuevo conocimiento. Si partimos de algo que ya se sabe, que ya se tienen probadas sus eficacias o su eficacia, seguramente que vamos a un fracaso. ¿Por qué? Porque no será más que repetir el camino que otros en muchas épocas anteriores han intentado. ¿Que les fue bien? Sí, claro que le fue bien a Mozart, sin duda, y a Beethoven y a Brahms, a ellos. Pero nosotros que nos la pasamos imitándolos, nos va a ir muy mal, porque no nos habremos ocupado de cuál es nuestro problema. Nunca se habló en esa clase, ni en otras que yo tuve, de quién eras tú, ¿no? No era solamente con Chávez y con Orbón con quienes pasaba esto, era también con Nadia Boulanger. Nadia Boulanger nunca te preguntaba qué era lo que quería hacer, simplemente ahí están la armonía, el contrapunto, la fuga, se acabó, era todo. Pero Messiaen, si te decía, a ver, quiero escuchar qué es lo que está usted haciendo, era rarísimo. Y ya que te lo decía, entonces tenías que aguantar la retahíla de, de rechazos, no de preguntas, sino de rechazos, de por qué está usted componiendo eso, ¿a qué le suena esto? ¿Qué es eso? Y la efusión de elogios a todos aquellos que lo imitaban. Lo mismo con Stockhausen, lo mismo. Stockhausen te decía, a ver, si escribes esto que estás trabajando en el estilo de lo que yo acabo de hacer en esta obra, tu obra se va a tocar, se va a grabar, va a tener aceptación, se va a editar. Bueno, ¿a dónde me metí? A un mercado, a un mercado de egos, ¿no? No es eso. Efectivamente es muy lento, pero más vale que sea lento, no hay ninguna prisa, no hay ninguna prisa. Así decía Revueltas, no tengo prisa. Y pudo crear obras muy originales. Fue de todos los que hubo en el espectro el más original. Más original incluso que Carrillo, que era un teórico que se la pasaba especulando, pero al final de cuentas su música pues, era
muy poco creativa. Estaba vinculada a un sistema, su propio sistema. El caso de Chávez es semejante, es alguien con muy poca imaginación, con muy poca libertad y a la vez con muy poca formación para entender lo que podía cometer. Él creía eso, que imitando, tomando el pastiche de sinfonías ajenas u obras ajenas, podía entonces hacer obras propias. Por ejemplo, en la Sinfonía India de Chávez, yo demostré en un análisis que está basada en su propio análisis del esquema rítmico de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Se tuvo que ir hasta la Quinta de Beethoven para escribir su Sinfonía India. Es una calca de su propio análisis. ¿Funciona? Sí, funciona la forma, pero hasta ahí no es la quinta, ¿verdad? Comparada con la quinta es de quinta, ¿no? No tiene realmente mayor originalidad. Y por otra parte, ni la melodía es de él, es una transcripción mal hecha de cantos indígenas del norte de México, ni la rítmica es suya tampoco, evidentemente forma parte de lo mismo. Lo único que fue de él es la instrumentación. Pero tenemos esta idea del el logro inmediato, vamos a conseguir el éxito, lo que hizo Chávez, por ejemplo, de muy interesante fue intentar imaginar una música como fue la del prehispánico. Cuando se planteó ese problema, se encontró ante un abismo, ¿no? ¿Qué es lo que se podía saber? Entonces se dedicó a investigar, a recoger ideas, en fin, observaciones, a ser muy cuidadoso en lo que estaba contemplando y sí, realizó algunas de las primeras obras, ¿no? Creo que algo referente al sol, una de las primeras obras de Chávez, se llama así, como los 20 años. Fue un encargo que se le hizo muy joven. Ahí tenía talento. Pero después se fue, no sé, se fue consolidando la figura, el ego del autor y no dio mucho de más, ¿no? Lamentablemente, porque era un hombre con una capacidad de emprender proyectos extraordinaria. Y lo logró, digamos, como político en México, en Bellas Artes, con las orquestas, etcétera, ¿no? Eh, a mí no me preocupa que los alumnos no produzcan una obra en el primero ni en el segundo semestre, ni en el primero ni en el segundo años, ni en el tercero. Me preocupa que estén ocupados del problema de cómo van a crear. Que hagan esta reflexión. Esa es la parte que me parece que los va a enriquecer, que los va a consolidar, que les va a poner los pies en tierra y los oídos en el exterior y en el interior. Con eso, con que aprendan a entender su propia imaginación, sepan utilizarla, creo que hay un gran paso hacia adelante. Y es muy simple, es algo muy sencillo. Parece extremadamente sencillo, pero lleva su tiempo. Lleva mucho tiempo entender quién es uno. Se darán cuenta que a lo largo de un mismo trayecto de una sola persona, de 40, 50, 60 años, las ideas se parecen mucho. Se vuelve sobre ellas, lo que tú decías, Adelina, ¿no? Alguien vuelve sobre tal obra que había abandonado, que había dejado, en mi caso, por ejemplo. Sí, efectivamente, se vuelve uno a encontrar con esas mismas ocurrencias porque forman parte del imaginario. Este imaginario es muy posiblemente algo más importante de lo que pensamos. No es tan solo la ocurrencia imaginaria, no, es la capacidad de imaginar, el modo de imaginar, el carácter de cada imaginación. Es tan importante como la huella digital, el modo en el que las cosas se mueven en la cabeza. Me decía Ligeti cuando vino a México en el año 71, estaba en aquella época él en la Universidad de Stanford, y me decía que habían suspendido una investigación psicológica computarizada en la Universidad de Stanford
porque habían descubierto que algo tan eficaz como la huella digital era el modo de moverse de las personas, el movimiento, el ritmo propio de cada persona. Y que estos investigadores habían cancelado su investigación para que esto no fuera utilizado con fines ni bélicos, ni de espionaje, ni de control policíaco. Pero es muy cierto, también la imaginación es el modo de moverse que tiene el propio cuerpo, pero que es reflejado de una manera metafísica, digamos, ¿no? Es decir, a nivel de señales eléctricas, ¿no? Es por ahí por donde se puede comenzar. Después de eso ya las reflexiones pueden ser mucho más finas, pero de entrada es obra negra, una obra negra sobre algo muy simple, muy elemental. Y hay que tener también esa modestia de comenzar por algo tan sencillo, tratar de apresarlo bien, tratar de captarlo bien para poder tener un mejor resultado. Es cierto, si uno va con un profesor distinto de lo que yo soy o de la filosofía del laboratorio de expresión musical, uno tendrá obras, seguro que sí. Cada trimestre habrá una obra y así sucesivamente, o cada mes, como quieran ustedes. Pero eso no es ninguna solución. Al revés, eso a la larga no va a dar más que frustraciones y una colección de obras que se pueden guardar en un cajón, ¿no? Tengan paciencia a los que les interese esta metodología. Y eso es lo que en el fondo eh, quiero, quiero pedirles a todos. Al principio de la sesión pedí que por favor escribieran, aquí lo voy a pedir en el chat, el primer mensaje que hay en el chat. Digo, les pido a todos que me envíen en esta semana una reflexión en torno a la cremus, de modo que puedan expresar sus percepciones sobre su proposición académica, la de la cremus, su contraste con la fórmula tradicional y el impacto que haya causado en su formación. Les pido que sea una reflexión crítica, una página. Esa es la idea. Me parece que va a ser muy útil que piensen si les sirvió de algo la cremus. Si no les sirvió, desde luego lo entenderé. O si les sirvió parcialmente, muy bien. Si creen que les haya servido y ya con eso les basta, muy bien. Si creen que todavía no les sirve, muy bien. No quiero, no estoy en busca de adeptos en este sentido. Lo que estoy intentando es que todo el conocimiento con el que han estado en contacto a través de la cremus durante este semestre y los anteriores, aquellos que han estado más tiempo, sea objeto de una reflexión eh, respecto de el papel que esta forma de enseñanza puede jugar en la formación individual de cada uno de ustedes. Si esto les sirve, pues será muy satisfactorio. Si no les sirve, no tengo problema en que vayan a buscar a otros profesores, sin duda. Si quieren ustedes combinar la cremus con otros profesores simultáneamente, no tengo tampoco problema. Al revés, me parece que las opciones son ustedes quienes deciden, son ustedes quienes necesitan de buscar qué es lo que se adecúa mejor a lo que están buscando. Mi labor será cuestionar permanentemente respecto de lo que vayan obteniendo, porque siempre a través de este cuestionamiento, de esta búsqueda, de esta discusión, podemos entender mejor hacia dónde van. Eso es lo que quiero enfatizar. ¿Alguien más que quiera hablar? Gracias, Adelina. Sí, Julio, me parece me parece muy interesante lo que acabas de decir sobre el imaginario. Obviamente me interpela, ¿no? Cuando defines el imaginario como el modo en que se mueven las cosas en la cabeza, ¿no? Estoy citándote.
Y bueno, cuando dices que es tan importante como la huella digital, desde hace tiempo tengo hay una cuestión que me, ¿Puedes poner tu imagen? Ah, ahora ya apareció, sí. hay una cuestión que también me interpela, que me interroga tiene que ver con esto, y sobre lo que has estado compartiendo con nosotros. Cuando hablas de la voz propia, bueno, que el imaginario es como es el modo en el que se mueven las cosas. Supongo que hay una relación entre la voz propia y el imaginario, pero que es una relación de tipo estructural, y al mismo tiempo la voz propia no puede ser algo estático ni algo idealizado. Tiene que ser algo, el imaginario tampoco es algo estático, aunque tenga esta función estructurante, ¿no? Hay una dinámica continua de la evolución de la voz propia, de la evolución del imaginario. Encontrar la voz propia sería como encontrarse con un otro yo que también está en crecimiento constante y en cambio constante y en evolución, y que también es autónomo, ¿no? Hay una autonomía. Entonces, también hay una otra cuestión que dijiste cuando Leonardo hizo su exposición. Eso lo dijiste de manera muy, muy rápida. Hiciste un pequeño énfasis en la cuestión de la mística. Este encuentro con ese doble, que sería esta voz propia. ¿Con ese qué? Doble. Ah, ¿No? Tiene hay algo de misticismo también en esta. Cuando hablas también de ascetismo, de una especie de pobreza que hay que buscar. Yo trato de hacer la relación entre estos tres puntos, ¿no? El imaginario como la forma en que se mueven las cosas en la cabeza, el encuentro con la voz propia, tomando en cuenta que ni el imaginario ni la voz propia son idealizaciones, sino entidades dinámicas que están evolucionando a la par que, cuando hablas de conciencia también, a la par que uno mismo, o sea, el que está aquí, el que ignora todavía que no conoce su voz propia. La voz propia está ahí, pero está también, bueno, transformándose. Y la relación con el misticismo. En tu caso, o en el caso de alguno de tus estudiantes, alguien que haya pasado, ¿qué papel puede haber jugado una especie de acercamiento místico hacia el encuentro con esa voz propia? Podemos trabajar a partir de ciertas prácticas como la meditación o la ruptura con esquemas del cotidiano, viajar, salirse si finalmente se trata de también hacer cortocircuito a lo adquirido musicalmente, por ejemplo, cuando hablamos cuando hablas de pobreza, desconectarse de la música, por ejemplo, hacer una especie como de práctica de meditación o de depuración
vaciar un poco es un poco difícil hablar de estas cosas, porque estamos hablando de conciencia, de imaginario. El término conciencia es sencilla, muy problemático. El término imaginario también es muy problemático, ¿no? A mí me gusta cómo lo defines ahorita, ¿no? El término música es también problemático. Sin embargo, la música es algo que podemos agarrar de una cierta forma, ¿no? Y No, aquí está. ¿tú crees que es música lo que hace Cage, por ejemplo? ¿Tú crees que es música lo que hace Chávez? ¿Tú crees que es música lo que hacen una cantidad de compositores contemporáneos de cualquier país? ¿Tú crees que eso es música? O sea, si nuestros referentes a la música son algo, parte de experiencias fundamentales que nos han llevado a una vocación ineludible. No sé si es música. Bueno, yo sí sé. O sea, Lo yo que sí es. sé que no es lo que pensaría como, como la música, sino pensaría más bien en la farsa de la música, ¿no? Lo que hay hoy en el mundo contemporáneo y lo que ha existido en tantas otras épocas, ¿no? Es decir, música para mí es una entidad metafísica, es casi Ok, sí, estamos de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con más eso. próxima a la idea de divinidad, si Ujú. se quiere, que yo no sea religioso o crea en Dios, pues más próximo a valores inestimables que a cosas concretas, ¿no? Cuando estoy hablando de la música, del imaginario, de la pobreza y del otro elemento que hablabas, no sé, del ritmo, de cómo se mueve cada uno, en fin, cada uno de esos aspectos son los que tienen un valor intransferible y son aquellos los que van a hacer de cada quien algo más de lo que puede ser. Todavía no lo somos. Es un proceso en el que mediante estas reflexiones, mediante estas aproximaciones a nuestra propia imaginación, que podemos comenzar a entender mejor de qué se trata aquello en lo que estamos metidos. Me parece eso más importante. Yo recuerdo, perdón que te haya interrumpido, pero me parece importante. eh, Recuerdo muy bien a Julián Orbón cómo sus clases eran iluminadoras. Tú llegabas con un ejercicio y te decía, ah, sí, a ver un momento, y comenzaba a tocarte esto que está usted tocando, esta melodía, le podría referir a este canto gregoriano. Y tocaba un canto gregoriano que era mejor que todas las melodías que pudieras poder imaginar. Y decía, mire, esto está hecho de esta manera, aquí sube, aquí de pronto baja, aquí se estanca en este punto, tal. Y te daba una lección de la escucha tan fina que no importaba cuál fuera el material que utilizara, absolutamente era tan modesto lo que utilizaba el canto gregoriano. La cosa más elemental, una cosa más simple, te decía cómo se fragua una melodía o cómo entender una melodía. Esas son las partes que son invaluables. Y es ahí en donde una melodía te está diciendo que es música. En contraste con toda la parafernalia que pueda haber en la enseñanza de la composición actual y futura incluso, en donde cuanto más cosas tengas, cuantos más recursos tengas, serás más respetado, más considerado, etcétera. No importa. Mientras más acudas al laboratorio tal y cual, a la orquesta tal y cual, al grupo tal y cual, mientras más tengas esos apoyos eh, reales, casi materialistas, mejor. Pero nadie se fija en qué es la música. No, lo están fingiendo hacer una cierta música en la época actual y también en épocas pasadas, porque con eso se navega, ¿no? Lo cual es muy distinto de entender lo que hay detrás de la música de aquellos que admiramos.
Me refiero a los que realmente pueden ser un ejemplo para cada uno de nosotros. Y no voy a poner ninguno para no contaminar en ideas. Perdón la interrupción, Mauricio. Sí, no, no te preocupes, no te preocupes. Ujú. No, pero bueno, ¿terminaste? ¿Puedo continuar? Claro, claro. Ah, sí, de acuerdo. Yo no sé si lo que hizo Cage es música. A lo mejor es música para él. Pero Sí, estoy de acuerdo contigo con esta imagen o con esta idea, con esta concepción de la música como algo que hay que buscar de la misma manera como que es casi como decir que buscar la voz propia es buscar la música que hay en uno, ¿no? Y la música que hay en uno forzosamente tiene conexiones con otras músicas. O sea, estamos estructurados sensiblemente por un montón de experiencias de toda índole que hemos tenido durante nuestro desarrollo, ¿no? Nuestra vida. El misterio es cómo todas esas experiencias construyen una sensibilidad y esa sensibilidad va a ser ya voy a empezar a hablar en francés, perdón, se va a traducir en en una voz propia, que también es una manera de escuchar interiormente. Entonces, sí, yo también comparto esta idea de la música como algo que está vivo. Y en ese sentido, puede uno llegar, yo lo veo como así, o tal vez así es como yo lo he vivido, no es que uno se encuentra con ella o con la voz propia y ahí está, ya, ¿no? Simplemente uno aprende en mi caso, a crear las condiciones para ese encuentro, pero una vez que terminamos la obra, ya se fue. Es como, a mí me gusta la idea de un animal salvaje con el cual se encuentra uno y lo puede uno, puede uno interactuar con él, pero no lo puedes realmente domar, ¿no? Entre más salvaje sea, es mejor, ¿no? Porque en ese caso la interacción va a ser mucho más dinámica y mucho más energética. Pero todas esas ya son cuestiones muy personales. Quiere decir que hay ya hay dos referencias que son personales para mí en cuanto a la interacción con esa entidad, que sería la voz propia o la música como trascendencia, ¿no? Cuando tú hablas de aprender o de encontrar o de construir, no sé si nunca utilizas la palabra construir, me he fijado, pero construir una metodología, una forma a partir del encuentro con la voz propia, para mí equivale a tener una manera de propiciar ese encuentro. No es como si te encuentras y ya te encontraste y ya estás. A lo mejor todavía me falta llegar ahí, a una especie de acoplamiento definitivo, ¿no? Pero en el proceso de creación, y por eso es por lo que sí también comparto mucho esta cuestión de la paciencia y del tiempo que hay que dejar. Generalmente cuando yo he tenido que hacer cosas bajo presión o bajo encargo, son cosas que no acepto después, ¿no? Que no me cuesta mucho trabajo reconocerlas como algo mío, ¿no?
eh, lo que yo disfruto del proceso de composición es justamente el momento en el que ocurre ese encuentro, luego de haber creado toda esta dinámica que va a propiciar justamente esa especie de apertura o que va a crear las condiciones de posibilidad para ese encuentro con esa voz propia. Y como yo soy primeramente improvisador, es decir, utilizo la palabra porque puedo decir creador, ¿no? Pero para que entendamos, para entender a qué me refiero. Yo empecé improvisando, yo empecé la música improvisando, no había maestros de música aquí en Cancún. Entonces tuve que aprender creando, entonces yo improvisaba. Tengo un gusto por la improvisación, que es una tendencia a improvisar muy fuerte, y eso forma parte de mi estructura, pues, de lo que sería el imaginario, ¿no? Entonces, por mucho que haga por tener planes o esquemas o formalizaciones, siempre termina por ganar esa tendencia a crear las cosas en el instante. Pero hay una dimensión de diálogo en la improvisación, aunque esté uno improvisando solo, y esto justamente es lo que me interesa, es lo que quiero investigar, tratando de llegar por un método, ¿no? Que es el método de observar las huellas de lo que sucedió en ese proceso de creación. Yo diría, perdón que te interrumpa, algo que nos puede ilustrar de manera muy clara cómo ocurre esta recuperación de la voz propia o formación de la voz propia. No sé si existía o no, si está ahí, probablemente sí y está inhibida, probablemente sí se manifiesta solapada, ocultamente, en fin, pero uno de los procesos que más nos pone en contacto efectivamente con la propia voz es lo improvisado. Efectivamente ahí al improvisar no tenemos más opciones que las primeras, las que se nos ocurren de inmediato. Esta inmediatez es en ese sentido buena. Improvisar, ¿qué ocurre? La memoria es la que está jugando más junto con la creatividad. Yo tengo un repertorio de recursos y los pongo en juego a una cierta velocidad, con una cierta agilidad. Pero algo de lo que vimos hoy, en particular con Esteban, que se llevó casi la mitad, un poco más de la mitad de la clase, fue como el pedirle, casi como intérprete de sus propias ideas, que las llevara a cabo según un intérprete, como yo, por ejemplo, en este caso, podría hacerlo. Como este mismo proceso de decirle, mira, yo si fuera tu intérprete haría esto. Intenta hacer esto para ver si podemos coincidir. ¿Qué era lo que yo proponía? Vamos a poner en juego los verbos, la actividad, la acción, el movimiento, el ritmo. Esa parte me pareció ser la más cercana al proceso de crear en vivo, a diferencia de la improvisación. Crear en vivo es, no hay, no hay tema, ¿no? El instrumento no sabemos cuál sea, por eso prefiero yo usar la voz. Y la voz de cada quien crea sus recursos. Tenemos a Esteban que creó algunos sonidos muy distintos de los que podría haber creado, por ejemplo, Alan Mora o cada uno de los que, o Diego Sabag, cada uno tenía su o tiene su forma propia de recurrir a su voz. Ahora, lo importante en esto es que
si nosotros nos colocamos en el proceso de imagino y de inmediato voy a intentar convertirlo en mi voz, es un reto, desde luego, pero al mismo tiempo es un proceso que no ensayamos, al que no recurrimos, porque no nos parece que este sea el propicio. Nos parece que es la escritura la que define mejor las cosas. Y estamos pensando como músicos de oficio. Un pintor tiene una idea y da un brochazo. Un arquitecto tiene una idea, hace un dibujo a lápiz y goma, tal. Un poeta lanza una imagen. Un dramaturgo comienza con una frase igual. El músico no. El músico es el menos espontáneo de todos. Si va a hablar, tiene que hacerlo a partir de eh, la caja de la cual tiene que sacar todos los elementos para poder hablar, para poder cantar. Está muy condicionado todo por conocimientos específicos. Y crear en vivo pues, va en contra de esos conocimientos específicos, porque lo que te pide es, quiero crear algo que se parezca a lo que estoy imaginando y voy a utilizar a este medio. Esta persona va a ser, digamos, la brocha o el pincel de mi visión. Pasar directamente de la imaginación a su realización. Y ese pincel o esa brocha de la visión propia puede ser la propia voz. Por eso me parece importante en este procedimiento que la voz juegue el papel principal. No utilizar un instrumento y otro. No, no, no. La voz es lo más cercano que puede haber al yo. Ya un yo consciente. Ya un yo que se va a hacer más consciente todavía si está cantando lo que imagina. Se dará cuenta si es auténtico o no. Cada quien puede realmente alcanzar a darse cuenta de eso. A lo mejor no de inmediato, pero si aprende a encontrar esa autenticidad mediante un procedimiento que haga auténtica la versión real de aquello que se imagina, el conocimiento será cada vez más profundo, será cada vez más experto. Es ahí en donde hay que adiestrarse, creo yo, en una primera frase. O sea, aprender a entender eso que va a devenir la propia voz. Pero esa propia voz está ahí, está inmóvil normalmente en el proceso creativo. Y es lo que hay que, a mi entender, hay que activar cuanto antes. Por ahí va mi planteamiento, Mauricio. Quisiera, eh, porque ya veo que la hora es 9, de Gracias. 8:50, nos faltan 10 minutos nada más. Quisiera eh, enfatizar lo siguiente. Para aquellos que tienen calificación, la calificación será, bueno, su asistencia, en primer término, su participación, en segundo término, es decir, aquellos que se han quedado callados, no han contribuido a nada, se han permanecido en silencio, eso está indicando poco interés. Y en tercer término, su percepción, que es lo que estoy pidiéndoles ahora, es una tarea, una página de reflexión crítica sobre los procesos que han aprendido. Esto quiero que me lo envíen, por favor, antes de este domingo o este domingo a más tardar, para yo poderlos calificar, porque ya la academia está solicitando las calificaciones. Y somos uno de los grupos que está, o el grupo que está más atrasado. No hay urgencia tampoco, pero sí, esta es la última semana, ya la próxima semana no tendremos clase, a menos que sea ya la fecha de reinicio. ¿Mm? ¿Alguna pregunta respecto al texto que estoy pidiendo? No, ninguna. No. ¿Alguna última pregunta de alguno de ustedes? O No, muy bien. Mauricio, ya que te interrumpí, aprovecha los last minutes. No, pero yo no he participado. Ándele, qué bueno. Eh, pues yo pienso que sí ha sido algo que
porque he platicado con varios músicos y así, esto de seguir las fórmulas y estas cosas, pero aunque yo no veo que las fórmulas sean malas, tampoco digo que te tengas que aferrar a una fórmula, pues eso es eh, explorar y conocer cosas nuevas y experimentar, o sea, buscar otro, porque yo no las veo como fórmulas como tal, las veo como herramientas, como si te dieran una tabla de madera y un clavo, y entonces pues te dieran, no sé, un martillo y un desatornillador, ¿no? Entonces puedes pues ya hacer tú lo que quieras con esas cosas, porque por ejemplo puedes clavar el desatornillador en la tabla en vez del clavo o el clavo en el desatornillador. Entonces así eso ya es pues crear, pero las fórmulas sí alimentan a la creatividad porque son herramientas. Eso es lo que yo pienso, no totalmente descartar las fórmulas porque las fórmulas son malas y aburridas y grises, sino ir conociendo otras cosas para pues tener más herramientas y poder crear más cosas. Ahora, de lo que también se habló aquí y es lo más importante es eh, conocer, o sea, la esencia no son las herramientas, porque volviendo al ejemplo que puse, pues te dan todas las herramientas y luego qué, o sea, puedes, ya es tu problema hacer lo que sea con las herramientas y puedes no hacer nada o puedes clavar el clavo con lo que, o sea, como con lo que sería más lógico o puedes hacer lo que quieras con esas herramientas que te den, pero tú eres el que las va a usar y el que va a crear algo con eso. Entonces la esencia es, pues sí, imaginar y tener un concepto claro de lo que quieres, pero yo pienso que son las dos cosas, o sea, son l- tener claro lo que quieres y lo que quieres comunicar y luego investigar cómo poder sacar ese pensamiento que tienes en la cabeza a la realidad usando las herramientas que puedas, informándote y también haciendo tus propios métodos con el tiempo. Eso es lo que yo opino. Ya. Eh, yo no hablo en contra de las herramientas, yo hablo en contra de los métodos cerrados hacia un solo tipo y modelo de conocimiento. Por ejemplo, pongamos el caso de la forma musical. La forma musical, hay tratados de la forma musical. Si uno entra a un tratado de la forma musical, se va a encontrar con la explicación de los esquemas A, la forma B, la forma BA, etc. Una serie de combinatorias. Pero los ejemplos que tienen son solamente de obras del pasado. No hay un ejemplo que tú puedas generar con lo que estás haciendo. O sea, no hay el método para que tú mismo explores los vínculos que tiene tal elemento que has creado con este otro, que tú los puedas asociar. El método que yo empleo, por ejemplo, para abordar la forma musical, no es ir al tratado de las formas musicales, no es recitar la colección de formas musicales que haya, no es poner al estudiante a realizar las formas musicales ya conocidas, no. Lo que hago es pedir al estudiante que observe las cosas que ha imaginado, las cosas que le interesan, que le atraen, y que observe cuál sería la mejor manera para él o para ella de pasar de este elemento a este otro. ¿Cuál sería la mejor forma? Si es a través de los elementos comunes o si es a través del contraste que haya entre estos. Y para ello establecer una red entre estos dos y una red entre esto y otros elementos más y entre otros elementos más con este y así sucesivamente. De tal manera que al tener una red representativa de sus propias opciones, podrá entender
de manera más autónoma la forma y no exclusivamente a través de los modelos fijos. O sea, estos modelos fijos no son herramientas, son modelos. Una herramienta es, sí, aprender a producir ritmos, aprender incluso a registrarlos uno mismo, aprender la notación. Es cierto, se necesita la notación de alturas, nos es útil. Aprender, por ejemplo, ciertos tipos de articulaciones en las alturas que no se enseñan en la tradición. Por ejemplo, si yo quiero producir un cambio continuo de una altura a otra, crear una ondulación, pues eso no existe en la tradición. Digamos, hace casi un siglo que existe el continuo, casi un siglo. Y el continuo no entra todavía dentro de los métodos de la tradición. Ese es un ejemplo. No es que yo me oponga sistemáticamente a los métodos de la tradición, no, a lo que me opongo es a la cerrazón que tienen esos métodos, que no son inclusivos, sino exclusivos. Que todos los ejemplos vienen del pasado. No hay nadie que diga, el ejemplo es presente. El ejemplo lo das tú, Juanito, o tú, Rosita. Vamos a ver qué es lo que estás haciendo tú y tú. Y vamos a derivar de eso un conocimiento nuevo que no teníamos, que no tenías tú, que tampoco tenía yo, y que vamos a ver de qué manera podemos articular. Eso es a lo que yo me refiero cuando hago una crítica de los métodos de la tradición. No es una crítica de decir, no sirven porque son viejos, porque son tradicionales, porque son conservadores. No, no sirven porque son exclusivos, porque no te incluyen a ti, Juanito, y a ti, Rosita. Ese es el tema. Y porque no incluyen tu imaginación, la incluyen si tú aceptas entrar dentro de esos modelos para imaginar dentro de ellos. Imaginar fuera de ellos, plantéaselo a cualquier profesor. Quiero imaginar, simplemente, ¿me ayuda? Pues de qué se trata, ¿de qué quieres aquí? ¿Estás loco? ¿Qué? Te van a preguntar. Vete a la clase de Julio. Allá hacen de todo. Es un poco como, es el lavadero de las ideas creativas. Pues sí, es eso, pero no hay un sometimiento a nada, simplemente es una opción. Aquí partimos de lo que cada quien puede ir generando con la guía que yo propongo o que yo ofrezco para llegar a resultados más promisorios y sobre todo que conduzcan a una mayor conciencia de los posibles resultados, ¿no? Es lo que me parece. Ujú, sí, o sea, no hay un solo camino para llegar a hacerlo. Es lo que hacen esos métodos que te intentan forzar ahí a fuerzas para hacer música, pero pues la música significa muchas cosas y no nada más hay un método para crear. Sí, hay una sola música, hay una sola noción de música. Digo, yo me opongo abiertamente, critico a las ideas que tenía Cage sobre música. Y tiene razón Mauricio Mesa cuando me dice, al menos era su música. Sí, es cierto, es cierto. Pero lo que él decía de su música era que toda la música no podía transmitir nada, no podía comunicar nada. Bueno, digamos que al menos lo decía respecto de su música. La de él, pobrecito. Yo pienso que es un pobre, que fue un pobre señor. Y frente a todo el entusiasmo que pueda provocar la música de Cage por su irrespeto a las normas de la tradición, ha tenido una gran cantidad de adeptos, pero esos adeptos lo único que se llevan es el fiasco de que lo que suena como música no parece representar ninguna imaginación. La música de Cage, mi apuesta interpretativa, es que no proviene de una experiencia perceptiva, sino de una experiencia intelectual. O sea, la música de Cage, ¿por qué digo que no es música?
porque no pasó por la percepción para ser fijada o para no ser fijada. No hay un proceso al cual considero absolutamente básico, elemental, que es percibir aquello que se crea. Si no se percibe aquello que se crea, entonces la música puede ser cualquier cosa. Y la música no es cualquier cosa. Para algunos, si lo es, allá ellos. No para mí. Y eso, en eso soy muy claro. Y puedo ser tan severo como los más severos de la tradición. O sea, si alguien dice, pues voy a hacer música, lo que sea aquí, voy a echar así volados y sorteos. No, un momento. Hablemos de lo que percibes. Si no lo has percibido, pues no. Si no lo quieres percibir, pues búscate a Cage o a un agente de Cage. ¿Entiendes? Yo no ataco al sistema tradicional porque sea tradicional, porque sea viejo, de ninguna manera. No, lo ataco por las limitaciones que impone al otro. Sí, no me refería a lo que habías comentado, me refería tal vez no me lo expliqué bien, entonces me refería a pues los comentarios que he oído de otros compañeros otras veces que luego dicen, no, está mal seguir la tradición y así, pero no es que esté mal seguir la tradición, nada más que pues es un camino y hay muchas formas de crear. Claro que sí. Lo que a mí, digamos, lo que a mí me motiva para trabajar la imaginación del otro no es lo contemporáneo, para nada. No son los modelos de la música contemporánea, ni los sistemas, ni las teorías, ni los procesos. No. Lo que motiva mi pedagogía son las muestras de la música de la más profunda calidad que se dio entre Bach y Brahms. Así de conservador soy. Pero no enseño eso, no lo enseño. La sesión anterior hablaba yo de Beethoven. Eso a lo que me refiero a Beethoven. Hoy he hablado de que un maestro de armonía no explica lo que es la armonía. Explica el método, pero no lo que es la armonía. Yo me refiero, ¿cómo no voy a poder referirme a la música que más admiro? Es esa la que me provoca una fe en que se puede alcanzar una música de la más alta calidad. Claro, claro que sí. Estamos lejos de lograrlo, no demasiado, no creo yo demasiado. Aquella fue una época extraordinaria, sí, esta también, pero todavía no hemos tocado el puerto. Todavía, a mi entender, no hemos llegado al puerto. A lo mejor no existe tal puerto y es una idealización, pero lo que me refiero es que no hemos llegado al momento en el cual la conversión de la imaginación a la realidad sea tan directa, sea tan clara, tan evidente como ocurre, por ejemplo, con la música de Mozart, con la de Beethoven, con la de Schubert, por poner 3 ejemplos. Son ellos los que me inspiran, no una idea en contra de la tradición. Eso no me inspira para nada, para nada. Si esa es la tradición más defendible. A lo que me refiero es al conservadurismo de los conservatorios, de las mentalidades escolásticas, puramente escolásticas, que no salen de ese vericueto. Es ahí en donde falla todo. En fin, a cada uno les expreso mi gratitud por haber estado en este semestre. Para mí me enriquecen tantas presencias tan diversas y tan enriquecedoras. En fin, un saludo para todos y nos vemos los que quieran que nos veamos en el próximo semestre. Chao. Gracias, Julio. Es Julio. Gracias, Julio. Gracias a todos, nos vemos. Julio, Chao, bye. Chao. Chao. Muchas Chao, que gracias. estén bien. Chao. cuídense, que estén bien.